Y recibimos en RPP al jurista Natale Amprimo, de cuyo conocimiento de nuestro marco normativo queremos aprovechar para que clarifique algunos de los conceptos que han, condicionado el debate político durante los últimos días. Señor Natale Amprimo, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando. Un gusto estar contigo nuevamente. Todos somos conscientes de que hay un clima de hostilidad política y que hay un enfrentamiento entre algunos sectores del Parlamento y el Ejecutivo, que tampoco es muy unificado. ¿Qué digamos? Porque se nota que hay ahí fisuras que trascienden de múltiples maneras. Una de las últimas la hemos podido ver a través de los famosos chats de Perú Libre. Pero hay un tema institucional que está en la base de estas polarizaciones, que es el tema de la cuestión de confianza. Yo quisiera que nos aclare, por favor, a quienes nos están sintonizando, en qué consiste esta cuestión de confianza, para qué se puede usar y para qué no se puede usar. Bueno, mire, Fernando, teóricamente la cuestión de confianza tiene el objetivo que busca el Ejecutivo de obtener un respaldo político por parte del Congreso para que pueda llevar adelante las políticas públicas que la gestión del Ejecutivo va a requerir. Digamos que eso es el objetivo. Ahora, la cuestión de confianza en el Perú lamentablemente ha sido distorsionada, porque estamos, como ya alguna vez hemos comentado, estamos, padeciendo las situaciones que ocurrieron con el señor Vizcarra, que lamentablemente nos dejó más de tiempo, con cierta participación o con participación activa, del Tribunal Constitucional, que en vez de poner una posición clara y jurídicamente, impecable, prefirió por una salida política a la luz de los tiempos que se vivían y en consecuencia creó, algunas distorsiones. También es verdad que el Congreso de la época incurrió, en la ingenuidad de, pese a que no procedía la cuestión de confianza respecto a los pedidos de censura de ministros, simplemente como un acto de, entre comillas, de soberbia política, tramitó la cuestión de confianza que el expresidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, formuló respecto a la censura de la ministra de Educación, Marilú Martins. Entonces, lo que ha ocurrido es que hoy día, si bien la cuestión de confianza es clara que está y que debe estar referida para la defensa de políticas de gestión que el Ejecutivo requiere, ha sido utilizada también para impedir la actuación del Congreso respecto a competencias propias del propio legislativo, como son la censura o como son inclusive la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Esas son distorsiones, evidentemente distorsiones graves que han afectado el marco institucional del Perú. Hay una ley que ha dictado el Congreso recientemente, que la ha aprobado, pero que aún no ha sido promulgada, y entiendo que el plazo para que el Ejecutivo la promulgue o la observe vence el día 7 de este mes. Exacto. Que desarrolla esta figura, la cuestión de confianza, ¿no? Habrá que ver qué ocurre si es que el Ejecutivo la promulga, si la observa y si después el legislativo insiste en ella. Pero lo importante, creo yo, como marco general, es señalar que la cuestión de confianza es en su naturaleza un conducto extremo y drástico que solamente debe ser utilizado cuando los asuntos en cuestión revisten un impacto y merecen, una grave atención. O sea, la cuestión de confianza no es de uso indiscriminado, no es que porque simplemente a mí, yo veo cómo la utilizo para simplemente someter al Congreso a situaciones, claro, de fragilidad. El uso político. Tenemos lamentablemente que ir un instante a escuchar a los anunciantes de RPP, después de lo cual quisiera preguntarle dos cosas en relación a lo que ha dicho. Por una parte, si está usted seguro que esta ley sobre la que debe pronunciarse el presidente de la República antes del 7 de octubre, promulgarla u observarla, con el riesgo de que sea, sin embargo, aprobada por insistencia, es una ley que sería aceptada por el Tribunal Constitucional, porque hay quienes dicen que eso
una ley que está interpretando la Constitución. Número uno. Número dos, si está usted seguro de cuáles son los límites de la aplicabilidad de la cuestión de confianza, porque hay quienes citan en el debate, en el diario de debates de la Asamblea Constituyente, al por entonces constituyente Enrique Chirino Soto, me parece, quien dijo que la cuestión de confianza puede aplicarse para lo que el gobierno crea conveniente, porque cualquier punto, como la elección de jueces constitucionales o la defensa de un ministro, puede ser asociada a una política pública. Nos contesta a esas dos preguntas, por favor, después de escuchar a los anunciantes de RPP. Estamos conversando con el jurista y ex parlamentario Natalian Primo, al que le hemos dejado planteadas dos preguntas que proceden de afirmaciones que algunos colegas suyos juristas han hecho durante los últimos días. La primera es el alcance general que algunos pretenden atribuirle a la cuestión de confianza y que se basan para ello en testimonios tomados del diario de debates cuando la constituyente redactó el artículo relativo a la cuestión de confianza 132, me parece. Y la segunda pregunta tiene que ver con la ley que el presidente de la República debe sea observar, sea promulgar ante el 7 de octubre, y que algunos consideran que es un exceso, puesto que se trataría de una interpretación de la Constitución. ¿Qué responde usted a esas dos objeciones a la tesis que usted ha defendido antes? Bueno, en primer lugar, Fernando, que el Congreso sí interpreta la Constitución, es evidente, ¿no? Cuando el Congreso da una norma, la hace bajo la interpretación de que esa norma no vulnera la Constitución. O sea, pensar que el Congreso no la interpreta, yo diría que es un absurdo. No, pero interpreta, dicen, en un sentido restrictivo. Está limitando lo que la Constitución no limita. Ese es el argumento. Mire, pero cuando nadie discute que el Congreso puede dictar leyes de desarrollo constitucional. Usted no puede desarrollar una materia si es que usted no la interpreta y no la conoce, pues, ¿no? Y sobre ese particular, diríamos, se está tomando una lectura gramatical del artículo pertinente a la Constitución que habla de ley, pero ley en sentido amplio, no de norma con rango de ley. Pero más allá de eso, podríamos hablar horas de horas y citar doctrinas múltiples en particular. Y además el Congreso ha interpretado la Constitución en múltiples oportunidades y ningún tipo de cuestionamiento. El tema es el siguiente, ¿no? Usted me preguntaba si la opinión de Chirino Soto, que es muy respetable, bueno, pero Chirino Soto pues no necesariamente lo que haya dicho Chirino Soto pues es una verdad sincerada en piedra. Yo le podría citar también a Enrique Bernales, le podría citar a Domingo García Belaúnde, o sea, le podría citar a múltiples juristas que tienen una opinión distinta a la que en su oportunidad tuvo Chirino. Sí, pero ¿no? Cuando se cita a Chirino se lo hace en su calidad de constituyente, sí, dando a saber qué es lo que los constituyentes quisieron aprobar. Bueno, pero es que la opinión de Chirino no es una opinión, pues, diríamos, en primer lugar no es una opinión única. Y en segundo lugar le digo que es viejo y conocido que la ley se finalmente, en el caso extremo, hasta se independiza de sus autores, porque si no, ¿usted cómo interpreta cuando el Tribunal Constitucional ejerce las sentencias manipulativas por las cuales le da un sentido a la ley que es distinto inclusive al propio que sus autores dictaron? O sea, eso no es un problema, ¿no? Y yo diría que sobre la cuestión de confianza, hay doctrina muy autorizada, tanto nacional como extranjera. Aquí la interpretación a la cual, y el sentido amplio, yo diría hasta abusivo, que se tiene de la cuestión de confianza surge con la malhadada gestión del señor Vizcarra, ¿no? Ahí, la verdad, hay que ser conscientes que se hizo pues un uso abusivo de la cuestión de confianza y se llegó a niveles como los que tenemos hoy día de fragilidad institucional. Porque aquí lo que debe haber, Fernando, es un principio de respeto y de lealtad institucional, ¿no? No usar instrumentos constitucionales como armas para amenazar, sino para solucionar situaciones de gravedad. Para eso existen las armas constitucionales y los mecanismos constitucionales. Lamentablemente tenemos una clase política pobre, mediocre, que simplemente recurre
a mecanismos constitucionales previstos para determinadas circunstancias, muchos de ellos copiados de países que tienen una tradición constitucional y principios institucionales sólidos, y que aquí se aplican como papel mojado en tinta, pues, y simplemente se le hace un uso abusivo, ¿no? Con el coro de mucha gente que a veces por salir en la televisión simplemente o en la radio repite, ¿no? Promovidos a veces hasta por gente que está cercana al gobierno. Pero aquí el tema es un tema más profundo, un tema institucional, un tema sustantivo. Entonces, la cuestión de confianza no puede ser utilizada como un mecanismo, como yo le dije, de amenaza, ni puede ser para un uso indiscriminado, sino para circunstancias especiales que la vida política de un país requiere. Y eso necesita, ¿qué cosa? Madurez de la clase política. No podemos tener pues un presidente del Consejo de Ministros que simplemente porque le cayó mal el jugo de naranja dice cualquier barbaridad. Entonces tenemos que tener gente que responde más bien y respeta al otro poder y coordina, ¿no? Y coordina. Bueno, usted está desbordando el campo jurídico para entrar a otro campo que usted conoce también, porque ha sido miembro del Congreso usted mismo. Usted ha sido severo ahora en su juicio sobre la clase política. ¿Qué podemos hacer en el mejor de los escenarios? ¿Cómo el Perú puede salir de esta espiral de polarización a la que ha entrado en realidad ya hace varios años, pero que se ha acentuado desde la elección del nuevo gobierno? ¿Qué le parece a usted que sería una iniciativa razonable para contribuir a ese clima y poner nuestra energía en la gestión pública para resolver los problemas que afectan a los peruanos? Bueno, mire, todo parte por el respeto, ¿no? Porque aquí en el Perú nos hemos acostumbrado a estigmatizar al que no piensa como nosotros. Y hay un grupo claro de personas que son las que consideran que son las únicas que tienen la autoridad de decir quién es bueno y quién es malo, quién está en lo correcto y quién está en lo incorrecto. Pero son varios grupos que piensan así, con sensibilidades diferentes, ¿no? Que otros. ¿Ah? Hay unos que son más poderosos que otros, ¿no? Y que tienen una suerte, pues, quieren imponer una suerte de pensamiento único, ¿no? Esa es la verdad. Y porque yo no puedo con usted consensuar si yo a usted lo descalifico. Yo tengo posibilidad de ponerme con usted de acuerdo si yo a usted no lo escucho y no escucho sus razones. Y eso viene ocurriendo. Eso ha venido ocurriendo no solamente a nivel político, a nivel también, diríamos, mediático, a todo nivel, y a nivel de sociedad. O sea, mire, estamos llegando a niveles en los cuales si yo pienso diferente que usted y salgo a la calle, de repente recibo pues un cono en la cabeza o un insulto saliendo a un mercado. Eso no puede admitirse. Hemos visto ambas cosas, pero de grupos diferentes. Ese tipo de intolerancias verbales y físicas. Lamentable. No viene de un solo lado. Si usted fuera nombrado primer ministro, señor Amprimo, permítame que si usted tuviera responsabilidades políticas en este momento, si fuera nombrado primer ministro, por ejemplo, cosa que puede suceder, ¿qué iniciativa tomaría? ¿Qué se puede hacer para cambiar este horizonte mental intolerante y excluyente que usted describe con tanta dureza? Bueno, concertar, entender que de la situación que estamos viviendo solamente se sale con un diálogo, con un discurso de unificación, de dejar de lado los niveles polarizantes. No se llega a nada jalando la pita más allá de lo que es el justo medio, logrando una concertación, entendiendo que nadie tiene una varita mágica para salir del Perú los problemas del Perú en 5 minutos. Los problemas del Perú son problemas que vienen trascendiendo años de años y que requieren mucha madurez para salir adelante y mucha continuidad. Y en consecuencia hay que rechazar posturas que sean radicales, más allá, obviamente, de sí tener una postura radical de lucha contra la corrupción y contra la pobreza. Ahí sí hay que poner todos nuestros esfuerzos. Ahí sí no hay medias tintas. Pero en todo lo demás hay que buscar concertar. Hay que entender que el Perú es un país diverso, múltiple.
Y en consecuencia eso nos exige el diálogo y la concertación. No siempre eso se ha entendido, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, porque más bien predomina lo contrario incluso. Muchísimas gracias por su participación en RPP, doctor Natalian Primo. A usted, Fernando, retenemos entonces que hay que preconizar radicalidad en la lucha contra la corrupción y en la lucha contra la pobreza, pero en ningún otro campo. Tomamos nota de esa propuesta que ha hecho. Muchas gracias, que tenga usted un feliz sábado. Vamos a ir a una pausa, escuchar los titulares de la hora.